El trabajo nos aniquilará. Esto es una evidencia científica y lo sabemos por los diferentes documentos científicos elaborados por científicos encargados por la ONU. Estos documentos llamados perspectivas del medio ambiente, sus siglas en inglés son GEO y hay 6. Si ponéis GEO 6 ONU en el buscador de internet os saldrá el último. Pues bien, ha habido estos 6 documentos de Naciones Unidas desde el año 1997, que se hizo el primer GEO 1, pues las Naciones Unidas estaban alarmadas por cómo se iba deteriorando nuestro planeta. Hace 25 años que se hizo el GEO 1, el primer documento, y en estos 25 años la situación del medio ambiente no ha mejorado, ha empeorado. Por esto sabemos científicamente que la ciencia no va a solucionar el problema del medio ambiente como presume. Porque si llevamos 25 años basándonos en la ciencia para intentar solucionar los problemas del medio ambiente y no lo hemos solucionado, no solamente esto, sino que cada año vamos peor, lógicamente la ciencia aliada con el trabajo no va a solucionarlo. Esto yo creo que es de perogrullo. Y esto ocurre por la dinámica del trabajo. Vamos a ver. El trabajo hoy se ha convertido en el referente mundial para avanzar una civilización por encima de otra. Es decir, hoy los países, su ansia fundamental es la productividad, el PIB, el Producto Interior Bruto. Conseguir que cada país tenga un PIB más alto, que tenga una producción más alta, una economía más desarrollada, que tenga las innovaciones más potentes. Y esto se consigue con dinero. Y el dinero se acumula a base de trabajo. Y para que haya mucho trabajo tiene que haber mucho consumo. Por lo tanto, los científicos hacen grandes campañas a través de los conocimientos de la neurociencia, neuromarketing, conocimiento de publicidad, de aparatos electrónicos que nos influyen y 20.000 cosas más. Lo que hacen es fomentar el tema del consumo para que con el consumo haya cada vez más trabajo y este trabajo produciendo muchas cosas aumenta el PIB del país y así cada nación se posiciona por encima de otra. Este círculo vicioso, absurdo, de producir y producir, consumir, consumir, trabajar y trabajar, con el aliado de la ciencia, es una aberración que científicamente está demostrado, como ella ha dicho, por los documentos elaborados por científicos de los GEO, que han elaborado G1, G2, G3, GO4, GO5, GO6 y GO6, perdón. GO7 creo que todavía no se ha elaborado. Entonces, aquí hay una evidencia de que esto va mal. Pero seguimos emperrados en trabajar y trabajar y trabajar, siendo este el valor más importante de nuestra sociedad. Esto es absurdo, porque llevamos miles de años centrados en este valor del trabajo. Y tiene que haber un quiebre, un corte, un parar en esto. Es la única forma de poder sobrevivir y subsistir. Es la única forma de recuperar la salud. A ver, hay en la historia de nuestra civilización un personaje clave
se llama René Descartes. Este personaje, junto con otros, pero por poner un referente, este personaje hizo un cambio radical en el pensamiento y Descartes se dedicó fundamentalmente a la filosofía natural, es decir, a lo que hoy llamamos ciencia. Descartes hizo un cambio radical porque dijo que no había que basarse en la tradición, sino que había que basarse en la evidencia y por lo tanto había que cuestionar todo lo anterior. Gracias a esto, gracias a este planteamiento, la ciencia se basó en la evidencia y no en las aportaciones históricas que hasta entonces se hacían de los griegos y de los romanos, de Aristóteles, de su visión de la naturaleza y demás. O sea, al cuestionarlo todo y centrarse en la evidencia, esto para la ciencia ha sido fundamental en su desarrollo. Bien, y esto ha sido bueno. Pero, ¿qué ha ocurrido con el tema de la moral? Que seguimos teniendo la misma. Seguimos teniendo la misma moral de Platón y seguimos teniendo la misma moral de Aristóteles. Y el trabajo era fundamental tanto para Aristóteles como para Platón. El trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha. Y no se ha cambiado. Seguimos teniendo la misma moral que en tiempo de Aristóteles. Algunos dirán, no hombre, la familia de Aristóteles patriarcal ha cambiado. Vamos a ver. La importancia que se le da a la familia es la misma. Algunas cosas han cambiado, pero la base, lo gordo de la moral de Aristóteles y de Platón se siguen conservando hoy en día. Y otros me dirán, no hombre, Nietzsche hizo, su moral transformó profundamente todo esto y Nietzsche le da una vuelta a la moral y Nietzsche trunca con... No es verdad. Hay dos personajes que se repiten una y otra vez en la historia de la filosofía, que son Platón y Aristóteles. Cuando digo Platón, digo Sócrates porque Sócrates no escribió nada, lo escribió Platón y Jenofonte, pero vamos, fundamentalmente Platón. Entonces, Nietzsche lo que hizo simplemente es optar por una moral. Está la moral de Platón y la moral de Aristóteles, que no son exactamente igual, ¿vale? Y Nietzsche, ciertamente, critica la moral de Platón, de Aristóteles, pero no critica, critica la moral de Platón y de Sócrates, pero no critica la moral de Aristóteles. Si leéis los libros de Nietzsche, veréis que aparece varias veces la figura de Aristóteles y Aristóteles como referente. Al igual que para Carlos Marx, Aristóteles era un referente. Porque Aristóteles, en su moral, habla de felicidad, pero no la felicidad de los niños. Aristóteles dice que los niños no pueden ser felices. La felicidad conseguida a través del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. ¿Os dais cuenta? Entramos en la moral. La moral del superhombre de Nietzsche es la moral de Aristóteles, de superación. Nietzsche no critica en ningún momento a Aristóteles. Critica la moral de Platón, porque Platón estaba por las nubes, para él el cuerpo era lo de menos y vivía en el mundo de las ideas, y es una moral más de concordia, de colaboración, de perdón. Pero Aristóteles no. Aristóteles va a saco. Aristóteles justifica la guerra, justifica la esclavitud, justifica la lucha, justifica dominar a otras naciones como si fueran esclavos.
justifica la fortaleza. Esto es el superhombre de Nietzsche. Que luego, ¿quién heredó? Pues Alejandro Magno. ¿Quién educó a Alejandro Magno? Desde que fue niño hasta que fue mayor y tuvieron siempre una grata relación. Pues lo educó Aristóteles. ¿Y qué hacía Alejandro Magno? Conquistar, avasallar, dominar, arrasar. Y luego, ¿qué hizo Julio César, gran admirador de Alejandro Magno? Repetir. Alejandro Magno se lo pusieron los romanos. Lo de Magno, grande, se lo pusieron los romanos. Pero es que luego la evolución ha sido la misma. Napoleón, y hoy en día seguimos con la misma dinámica. Y nuestra civilización se ha dado cuenta que hoy ya no necesitamos guerras, que sigue habiendo, pero el tronco fundamental para dominarnos unos a otros es la economía, es el trabajo, es producir y producir para aumentar el PIB, el Producto Interior Bruto, y poder dominar a otra nación. Y así nos va. Y decimos, bueno, pues antes había guerras, ahora hay economía mejor. No nos vamos a destruir. ¿Que no nos vamos a destruir? Y los documentos de la ONU, que desde el año 1997 dice que nos estamos destruyendo y que cada vez vamos peor. ¿No nos vamos a destruir como civilización? ¿No está la tierra contaminada, los mares contaminados, el aire contaminado? Solamente la contaminación del aire, según el documento GEO6 de la ONU, dice que mueren todos los años 7 millones de personas. A saber cómo han calculado eso, pero dice, el documento pone bien establecido. A lo mejor son más, o a lo mejor son menos, pero es una barbaridad la cantidad de gente que muere hoy en día ya por el tema de la contaminación y toda la transformación terrible que estamos haciendo de la naturaleza, a base de consumir y consumir, usar y tirar, usar y tirar. O sea, yo creo que queda claro que el trabajo nos aniquilará, salvo que decidamos dejar de trabajar, que hay riqueza suficiente. El Estado puede dar un salario a las personas que se nieguen a trabajar y darles las gracias para que lleven una vida sencilla y no consuman mucho y así no se destruya el planeta. El valor que hay que elevar por encima de todos hoy en día es el no trabajo, es el cuidarse y el mimarse. Es el estar tranquilo y dedicar la vida a vivir haciendo ejercicio, comiendo poco y saludable, relacionándose, cambiando los pensamientos. Pero si es que una persona solamente intentando modificar sus pensamientos ya tiene ocupación y tarea para todo el día. Hoy cambiamos de coche, cambiamos de ropa, cambiamos de casa, modificamos la casa, cambiamos de móvil, cambiamos de ordenador, cambiamos de aparatos, cambiamos de todo, que es lo que está agotando el planeta y contaminando, y no somos capaces de cambiar de pensamientos. Siempre pensamos igual, pero es que encima se alaba, dice, yo siempre he pensado igual, y siempre votaré al mismo, y siempre... ¿Por qué no podemos ir cambiando de pensamiento? Estamos pensando 24 horas al día. ¿Sabemos en qué pensamos? ¿Somos nosotros los que decidimos los pensamientos o son los pensamientos los que nos determinan a nosotros? Porque los pensamientos en principio los ha introducido la sociedad dentro de nuestro cerebro. Esto quiere decir que cuando pensamos,
a lo mejor no somos nosotros lo que pensamos, sino que es la combinación aleatoria de todos los pensamientos que la sociedad ha metido dentro de nosotros. Y por lo tanto, lo de la libertad es un absurdo, salvo que nos aferremos a una pequeña lucecita y digamos, no señor, vamos a ver en qué pienso yo las 24 horas del día, qué pensamientos puedo cambiar, a ver qué puedo hacer con mi ideología, puedo pensar cosas diferentes, hacer cosas diferentes. Solamente con esto, con el cuidado de la mente y cambiar los pensamientos, ya tenemos tarea para las 24 horas del día todo el resto de nuestra vida. Pero es que luego tenemos el cuerpo, la alimentación, el ejercicio, el orden que tengamos en nuestros hogares. Nos falta tiempo para llevar una buena vida. Dejemos de trabajar. Que el Estado dé un salario a cada ciudadano por consumir poco, por consumir pocos bienes materiales. Y que se premie, que la gente cuando se niegue a trabajar y a cuidarse y a cuidar a los demás, que se les premie y se les felicite, que sea un valor, que el no trabajar sea un valor, porque no es en sí el no trabajar, sino es todo el bien que están haciendo por la humanidad y por sus vidas cuando se están dedicando a cambiar sus pensamientos para mejorarlos, a consumir poquísimo para no destrozar el medio ambiente. Así de sencillo. Pues nada, ánimo, buenas tardes y buena suerte.